Finalmente, 8 días después que cerrara Casa de Galicia de forma definitiva, se llegó a un acuerdo entre el personal médico y el Poder Ejecutivo con las cinco mutualistas que absorben a los socios de la institución. Para hablar de este acuerdo, en qué consiste, si quedaron satisfechos o no, y en qué condiciones es que se hace esta ubicación de los médicos que trabajaban en Casa de Galicia. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a la presidenta del Gremio Médico de Casa de Galicia, Jimena Carrera. Bienvenida, gracias por estos minutos. Buen día, gracias por la invitación. Por favor, ¿en qué consistió? ¿Cuáles son las cláusulas principales de este acuerdo que de alguna manera permite destrabar al menos en parte de la situación? Recordame que creo que son 700 los médicos y poco más de 300 estarían en condiciones ya de volver a trabajar. Sí, en realidad somos aproximadamente del universo que manifestó interés en redistribuirse, unos 720, y este acuerdo que se alcanzó, según cálculos del propio Poder Ejecutivo, alcanzaría unas 250 personas. Esto surgió de un proceso de negociación que fue corto en el tiempo, muy complejo y difícil, en el cual el diálogo con las empresas fue ríspido y que necesitó de una propuesta de acercamiento del Poder Ejecutivo de dos partes que estábamos extremadamente alejadas. De hecho, este acuerdo, si bien contempla varias cosas que nuestra Asamblea quería proteger, sobre todo de aquellas personas que tienen una alta dependencia del trabajo de Casa de Galicia, está lejos de la realidad o la proporción médicos usuarios, médicos cápitas, que las propias empresas que absorben tenían previo a absorber a los usuarios de Casa de Galicia. Claro. ¿Ustedes quedaron conformes con este arreglo, con esta situación? Bueno, la Asamblea no lo valoró con ese espíritu de conformidad, sino con el entendido que fue el mejor acuerdo que pudo alcanzarse y no es posible estar conforme si el análisis que nosotros hacemos es que no se respeta ni siquiera la proporción médicos-usuarios que estas propias instituciones tenían previo a este proceso. Entonces, no es una conformidad, sí saber que fue una propuesta que surge gracias a un planteo del Poder Ejecutivo que acerca un poco las partes y es mejor a la propuesta original que las empresas tenían para nosotros. Uno de los comentarios que estaba viendo respecto a las mutualistas que participan, estas 5 mutualistas que están recibiendo parte de la masa social de Casa de Galicia, tiene que ver con esta diferencia justamente que tú decías. Algunas tienen 19 integrantes del personal médico por cada 100.000 socios, no, 10.000 socios. 1.000 socios, bien. Y Casa de Galicia tenía 34, bastante más. Esto también fue señalado en las redes sociales por el propio ministro de Salud, como que si se seguía la proporción que tenía Casa de Galicia de médicos por pacientes, se iba a una nueva quiebra en otras instituciones. ¿Ustedes qué dicen de eso? Digo, pensando en el seguimiento también de pacientes, ¿no? Ese es un dato objetivo que surge de los datos que son públicos, pero ese no fue nuestro planteo. A medida que avanzó la negociación, nosotros lo que planteamos fue utilizar los parámetros y la relación usuarios médicos que cada una de estas empresas tenía, no la que tenía Casa de Galicia. Y aún así, si ustedes se sientan con el acuerdo, verán que estamos lejos de esa proporción. El universo total que figura en nómina, porque la base, tal cual lo pauta la ley, debe que incluya absolutamente a todos, es de 901. Y nosotros estamos hablando de un universo que se autorreguló con interés de redistribuirse en 720 y del cual tenemos unos 250 con una oferta laboral que implica a su vez una reducción de trabajo para que se pueda alcanzar ese número. Ni siquiera están con el 100% del salario aquellos trabajadores que dependen 100% de Casa de Galicia. Claro. Entonces, es muy difícil valorarlo como un buen acuerdo, sí como un mejor acuerdo que se pudo acordar con instituciones que estaban muy reacias a recibir médicos. Igual hay 400 médicos que quedan sin trabajo, por lo menos, o que quedarán en una bolsa, ¿no? En esta situación. Quedan en una bolsa. Nosotros en la Asamblea hicimos una serie de criterios que permitió organizarlos y algunos de ellos fueron tomados en este acuerdo y por eso terminamos firmando el acuerdo, que son importantes y que protegen sobre todo a aquellos cuyo único ingreso provenía de Casa de Galicia
de forma decreciente para que vayan ingresando de acuerdo al impacto que la pérdida de esta fuente laboral implicaba en los ingresos de la persona. Una pregunta más política que tiene que ver con lo que escribió el ministro de Salud, Daniel Salinas, respecto a que era la primera vez que se llegaba a un acuerdo de este tipo, y el sindicato médico dice que no es cierto que el gremio médico no haya tenido participación anterior en este tipo de situaciones, cuidando las fuentes laborales y la calidad de atención de los usuarios. ¿Por qué cree que sea este cruce? Creo que se refieren a cosas distintas. Es real, el sindicato médico participó en cada una de las situaciones de este tipo. De hecho, hay recientes en gobiernos pasados, y supongo que el ministro se referirá a que existe una ley en este caso y que fue un proceso distinto con un cierre, fue claramente un proceso distinto, ¿no? Fue la redistribución de los usuarios primero, cierre del sanatorio después, redistribución del personal después. Fue claramente muy distinto a cómo se venían haciendo en este tipo de situaciones. Carrara, ya en el cierre, me imagino, te pregunto, los médicos, las médicas que van a estar ya distribuidas y trabajando en estas 5 mutualistas que fueron distribuidos en los socios de Casa de Galicia, ¿van a poder seguir en contacto? Yo pienso porque hay un 30% de quienes estaban en esta mutualista que eran personas mayores. Y que seguían desde hace mucho tiempo con los médicos, ¿no? El médico de cabecera. ¿Se va a intentar lograr retomar ese contacto? Eso que tú decís es muy cierto. Claramente es extremadamente difícil que suceda, y si suceda será algo casual, porque la forma en la que se hizo, como bien te explicaba, fue claramente al revés y no está guiada por el proceso asistencial, si bien era uno de los objetivos que nosotros teníamos. Eso no va a suceder. Bien. Jimena Carrera, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.